Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia profundamente conmovedora, tejida entre el dolor, la memoria y un escenario que alguna vez fue símbolo de gloria. Una crónica que nos obliga a mirar más allá del brillo de los estadios, para sumergirnos en la parte más cruda de la existencia humana. El duelo, la pérdida y el eco imborrable de una vida que se apaga demasiado pronto. Esta es la historia de un rostro marcado por el sufrimiento. Una semana después de la trágica muerte de Diogo Jota, su viuda, visiblemente devastada, ha regresado sola al lugar donde su esposo conquistó el corazón de miles, quizás millones, Anfield. Pero lo que parecía ser una simple visita íntima, se convirtió en una escena escalofriante que ha paralizado incluso a los más escépticos. Así, Ninas, fue una tarde gris en Liverpool. El cielo cubierto de nubes como si incluso el clima compartiera el luto. Nadie esperaba ver a Rute Cardoso, la esposa del fallecido delantero portugués, caminando lentamente entre las gradas vacías del estadio. Llevaba un abrigo negro, el mismo que usó en el funeral, y en sus manos sostenía una rosa blanca, marchita por el tiempo, como si cada pétalo simbolizara una página de su vida arrancada por la tragedia. La seguridad del estadio, que había sido alertada con antelación, la dejó pasar sin preguntas. Rute no quería entrevistas, no quería cámaras, solo quería estar ahí, en el único lugar que su marido solía llamar hogar fuera de Portugal. Lo que ocurrió dentro del estadio no tardó en trascender las redes sociales. Un miembro del equipo de mantenimiento, que había decidido quedarse unos minutos más tarde por simple rutina, fue testigo de una escena que difícilmente podrá olvidar. Desde el túnel que conecta los vestuarios con el campo, vio a Rute de pie, sola, en el círculo central del campo, murmurando palabras ininteligibles. Según su testimonio, el viento pareció detenerse, y un escalofrío recorrió su cuerpo cuando escuchó lo que sonaba como la voz de Jota. Al principio pensó que era una ilusión, un eco lejano de grabaciones antiguas o quizá una interferencia, pero la voz se hizo más clara. Volveré. 3 veces. El mismo tono, la misma pausa entre sílabas que los fanáticos conocían tan bien de las entrevistas de Diogo. El trabajador abandonó el estadio corriendo, pálido y temblando. Más tarde, cuando fue interrogado por la policía, se mostró coherente, sin signos de haber consumido ninguna sustancia. No fue una alucinación, dijo. Sentí que él estaba allí. La historia se propagó como fuego. Medios sensacionalistas hablaron de la maldición del número 20. Aficionados encendieron velas fuera del estadio y comenzaron a llegar mensajes de todo el mundo, unos incrédulos, otros profundamente conmovidos. Pero para Rute, no se trataba de buscar explicaciones. En sus propias palabras, escritas en una nota que luego fue entregada por su abogado, afirmó: "No fue un adiós, fue un hasta luego. Él no se ha ido del todo". Este tipo de declaraciones podrían parecer producto del dolor extremo, de la necesidad desesperada de aferrarse a algo, lo que sea, para no hundirse. Pero al indagar más, aparecen detalles perturbadores. Varios empleados del club, al ser entrevistados de forma anónima, confesaron haber sentido una presencia durante las noches. Un jardinero del campo dijo haber visto las luces del vestuario encenderse solas 2 veces después de la muerte de Jota. Y no fueron fallos eléctricos. La central eléctrica descartó cualquier anomalía. Rute ha decidido no volver a hablar públicamente. Su regreso a Anfield fue, según sus allegados, una despedida silenciosa. ¿Pero realmente fue eso? ¿O fue el inicio de algo más? Psicólogos consultados por medios portugueses aseguran que el fenómeno del duelo con alucinaciones auditivas no es inusual. Pero este caso va más allá. Hay testigos, hay patrones, y hay una carga emocional colectiva que ha reactivado incluso el interés de grupos especializados en fenómenos paranormales. ¿Estamos ante un caso de sugestión masiva o hay algo más profundo e inexplicable? El hecho de que Diogo Jota falleciera en circunstancias aún poco esclarecidas solo añade más leña al fuego. Las autoridades españolas aún no han cerrado del todo la investigación del accidente en la autopista A6.
El informe forense hablaba de un fallo mecánico sorpresivo, pero los expertos independientes contratados por la familia J insisten en que hubo una manipulación previa del vehículo. Y mientras tanto, Ruth se encierra en el silencio, alejada del bullicio mediático. Solo su círculo más íntimo sabe que ha empezado a escribir un diario, con intención de publicar un libro el próximo año. Quiero que el mundo sepa quién era realmente Diogo cuando nadie lo veía, escribió en una carta a una editorial. No el ídolo, sino el hombre, el padre, el esposo, el alma que aún me acompaña en cada amanecer. Este regreso doloroso a Anfield fue más que una peregrinación emocional. Fue un grito silencioso, una confesión al viento, una súplica lanzada al universo. Ruth, en medio de su tragedia, nos ha recordado algo esencial: que detrás de cada estrella del fútbol hay una vida, una familia, una historia. Y a veces, esas historias no terminan con el pitido final de un partido, sino que continúan resonando en los rincones más insospechados, como un susurro que se niega amor. Ruth Cardoso en Liverpool, el homenaje íntimo a Diogo J que conmovió al mundo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Una semana exacta desde que el mundo del deporte, y más allá de él, se estremeció ante una noticia imposible de digerir. Diogo J, estrella de Liverpool y pilar de la selección portuguesa, fallecía trágicamente junto a su hermano menor, André Silva, en un accidente que dejó a una nación entera, y al mundo del fútbol, sin palabras. Solo 28 años. Solo 25, una vida plena de sueños truncada de forma brutal. Y en medio de esa consternación colectiva, hubo una figura que emergió con la serenidad de quien ama en silencio, pero con la intensidad de quien ha vivido cada paso junto a él. Ruth Cardoso. La mujer que compartió su vida, sus alegrías más puras, sus derrotas más amargas, y que ahora, una semana después, decidió hacer el viaje más doloroso de todos, volar a Liverpool. Pero esto no fue una simple visita. Fue un peregrinaje emocional. Una despedida silenciosa en el epicentro de sus recuerdos. Allí donde Diogo se convirtió en ídolo. Allí donde los goles no solo se celebraban, sino que se vivían. Donde los cánticos del estadio eran, en cierto modo, también suyos. Porque Ruth no fue solo la pareja de J. Fue su compañera de batallas, la que sostenía su mundo cuando el balón dejaba de rodar. Cuando Ruth llegó a Liverpool, no lo hizo con cámaras ni declaraciones grandilocuentes. Lo hizo con flores, con respeto, con lágrimas contenidas y una mirada perdida en la fachada del estadio de Anfield, que tantas veces la vio sonreír desde las gradas. Cada ladrillo, cada cartel, cada rincón del estadio parecía hoy devolverle un eco del pasado. Aquellos abrazos después de un gol. Aquellas carreras hasta la banda donde él la buscaba con la mirada. Esos instantes que ahora inevitablemente se transforman en puñales de nostalgia. El viernes 11 de julio, Liverpool FC publicó una imagen. No hacía falta texto, solo un instante congelado en el tiempo. Un minuto de silencio que atravesó las redes sociales como un susurro colectivo de duelo. La instantánea mostraba la camiseta número 20 colgando en el vestuario, solitaria, iluminada por un haz de luz que parecía tocarla con respeto. Era más que una imagen, era una plegaria visual, un homenaje tan sutil como desgarrador. Desde el anuncio de la tragedia, las redes se inundaron de homenajes. Excompañeros, entrenadores, rivales, periodistas, todos recordaban no solo al futbolista de talento nato, sino al ser humano sereno, generoso y humilde que era J. Pero lo de Ruth fue distinto. Fue íntimo, personal. No necesitó palabras. Bastó con su presencia en Liverpool para que todos entendieran que el dolor verdadero no necesita espectáculo. En un contexto donde muchas veces la exposición se antepone al sentimiento real, la actitud de Ruth Cardoso fue un golpe de humanidad. No buscó protagonismo, lo evitó. Eligió el silencio como lenguaje. Y en ese silencio dijo más que cualquier comunicado oficial, porque hay ausencias que gritan, y la de Diogo J a sus ojos era ensordecedora. A lo largo de estos días, los medios han reconstruido los últimos movimientos de la pareja. Vacaciones breves, mensajes privados, planes familiares.
Todo apuntaba a que el verano de 2025 sería uno de nuevos comienzos para ambos, un nuevo hogar, quizás un nuevo integrante en la familia. Pero el destino, con su ironía cruel, decidió escribir otro final. La presencia de Andrés Silva en el coche, el hermano pequeño, el confidente silencioso de Jota, añade una capa aún más trágica al relato. Dos vidas jóvenes, dos trayectorias ascendentes, dos almas que partieron juntas. Y para Rute el duelo se multiplica. Pierde al amor de su vida, pero también a un cuñado que era como un hermano. En Portugal, la conmoción sigue intacta. En cada barrio, en cada rincón donde un balón ruede, se escucha su nombre. Los niños aún repiten los goles de Jota en los recreos. Las madres aún comentan con ojos vidriosos lo amable que era cuando volvía al pueblo. Y Rute apenas ha hablado. Pero su silencio retumba más fuerte que cualquier discurso. La visita a Liverpool no solo fue una forma de honrar a Diogo, fue también una manera de anclarse a algo, de volver a tocar el suelo. De comprender que, aunque la vida cambió para siempre, hay lugares que no desaparecen. Y Anfield será para ella un santuario, un templo de memorias vivas. Los aficionados del Liverpool, conocidos por su pasión inquebrantable, no se quedaron atrás. Se organizaron homenajes espontáneos, velas encendidas en las escalinatas del estadio, bufandas dejadas con cuidado, cartas escritas a mano, firmadas por niños que apenas sabían escribir, pero que entendían perfectamente lo que significa perder a un héroe. Este 11 de julio quedará en la historia del club. No por una victoria, no por un fichaje, sino por el homenaje sincero a un jugador que, aunque ya no esté en el campo, vivirá en la memoria colectiva de quienes lo vieron jugar, sufrir, celebrar y amar. La historia de Diogo Jota y Rute Cardoso no terminó con aquel accidente. Sigue viva en cada lágrima, en cada flor depositada, en cada publicación que recuerda lo fugaz que puede ser todo. Y sigue viva porque el amor verdadero no se extingue. Se transforma. Quizás algún día Rute hable, quizás comparta sus memorias, sus fotografías, su dolor, o quizás no lo haga nunca, y eso también estará bien, porque ya ha hablado con hechos, con gestos, y sobre todo con una presencia que, sin decir palabra, nos recordó a todos lo esencial. Amar a alguien es también saber honrar su ausencia. Liverpool ha inmortalizado a su número 20, pero fue Rute quien lo humanizó, quien le dio un rostro más allá de los goles, quien hoy, caminando sola por Anfield, nos enseñó que detrás de cada leyenda hay una historia de amor que el mundo nunca debería olvidar. El adiós más doloroso. Rute Cardoso rompe el silencio en Anfield tras la tragedia de Diogo Jota. En la bruma persistente de Liverpool, esa que parece envolver no solo las calles, sino también las emociones, se vivió una de las escenas más desgarradoras que el fútbol ha presenciado en tiempos recientes. Frente a las puertas del legendario estadio de Anfield, convertido ahora en un santuario improvisado de velas, flores y bufandas, una figura vestida de blanco emergió entre la multitud silenciosa. Era Rute Cardoso, la viuda de Diogo Jota. La mujer que, hasta entonces, se había mantenido en las sombras del duelo, protegida por la intimidad de su círculo más cercano. Pero ese día decidió caminar entre los escombros del amor y la memoria, para rendir homenaje a quien fue su compañero de vida. Y más allá, Anfield, aquel estadio que tantas veces vibró con los goles de Jota, se transformó en un altar futbolístico. No era un partido más. No se trataba de una celebración ni de una despedida común. Era un testimonio colectivo de dolor y respeto. Los hinchas, antiguos compañeros de equipo, miembros del cuerpo técnico, familiares y ciudadanos anónimos se congregaron con el mismo propósito: despedirse de Diogo Jota y su hermano, fallecidos en circunstancias aún marcadas por el misterio y la tragedia. Rute Cardoso caminó con paso firme, pero cada paso era una batalla interna. Su rostro, cubierto de serenidad y devastación a partes iguales, reflejaba lo que las palabras no alcanzaban a describir. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad emocional que la rodeaba. No era solo un símbolo de luto, sino también una declaración silenciosa de amor eterno, de pureza en medio de la ruina emocional.
Con un ramo de flores en las manos, se detuvo frente al muro de homenajes improvisado. Allí colocó su ofrenda y con los ojos húmedos dirigió una mirada hacia la grada COP, donde Jota celebró sus goles más memorables. ¿Cómo se transforma un templo del deporte en una catedral del dolor? La muerte, cuando toca a los ídolos, produce una reacción colectiva que trasciende lo racional. En Anfield, la hinchada que tantas veces coreó el nombre de Jota ahora lo susurraba con lágrimas. No había banderas ondeando con euforia, sino bufandas colgadas como relicarios, camisetas manchadas por la lluvia y el llanto, pancartas con frases como «Gracias por cada gol, por cada sonrisa», y una atmósfera casi litúrgica, marcada por el respeto y la incredulidad. La presencia de Rute Cardoso fue, sin duda, el epicentro emocional de ese homenaje. Los asistentes contuvieron el aliento cuando ella apareció. No habló. No era necesario. Su silencio era elocuente. En ese momento, toda Liverpool entendió que estaban frente a una mujer rota por dentro, pero determinada a honrar la memoria de quien fue, no solo un deportista brillante, sino el amor de su vida. Una relación marcada por la discreción y la complicidad. Poco se sabía hasta ahora sobre la vida íntima de Diogo Jota y Rute Cardoso. Siempre mantuvieron una relación lejos de los focos mediáticos, construida sobre una base de lealtad, respeto y discreción. Ella no era una figura pública. Él evitaba las polémicas y se centraba en su carrera y en su familia. Juntos criaron a su hijo en un hogar que, según sus allegados, estaba lleno de cariño, juegos y sueños compartidos. Pero la tragedia, cuando llega, no respeta proyectos ni equilibrios. El accidente que acabó con la vida de Diogo y su hermano dejó a Rute frente a un abismo. Durante días evitó aparecer en público. Incluso en la misa del sábado en Gondomar, su tierra natal, fue protegida por familiares y amigos que impidieron que las cámaras capturaran su rostro. Fue una forma de preservar lo poco que quedaba intacto, su dignidad en medio del colapso. El peso de los recuerdos. Anfield no es solo un estadio, es un escenario cargado de historia, pasión y épica. Allí, Jota se convirtió en ídolo. Allí marcó goles que cambiaron partidos, que definieron campeonatos, que emocionaron a una ciudad entera. Cada rincón del estadio guarda una memoria suya. Una carrera por la banda, un disparo cruzado, una celebración abrazando a Salah, un gesto cómplice con Klopp. Para Rute, regresar allí era enfrentarse a todos esos fantasmas, y lo hizo con la entereza de quien sabe que el amor no muere con la muerte, sino que cambia de forma. Los excompañeros, lágrimas y respeto. Al homenaje también asistieron varios de sus excompañeros de equipo. Hombres rudos, acostumbrados a la presión y a la competencia, se quebraron al ver la foto de Jota enmarcada entre flores. Muchos no pudieron contener las lágrimas. Jordan Henderson, uno de los más afectados, colocó una camiseta firmada por todos los jugadores de Liverpool sobre el altar improvisado. Klopp, conmovido, evitó las cámaras pero se acercó discretamente a Rute para ofrecerle un abrazo que pareció contener todo el dolor del vestuario. Un gesto que trascendió el fútbol. El homenaje no fue solo un evento deportivo. Fue un acto social, cultural y emocional. Fue la manera en que una comunidad entera expresó su gratitud y su duelo. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Desde niños que mostraban dibujos de Jota hasta ancianos que recordaban su debut. En medio de esa marea emocional, Rute Cardoso se mantuvo serena, como si supiera que su presencia era un acto de amor, pero también de resistencia. ¿Qué queda después de la tragedia? Queda el vacío, sin duda. Queda la memoria. Queda también el desafío de reconstruirse. Rute, ahora viuda, enfrentará una nueva etapa marcada por la ausencia, pero también por la huella imborrable que Diogo dejó no solo en ella, sino en miles de personas. Fuentes cercanas aseguran que ha recibido apoyo psicológico y que ha prometido mantenerse fuerte por su hijo, quien aún no comprende del todo la magnitud de la pérdida. El fútbol como refugio, la ciudad como familia. Liverpool ha demostrado una vez más que es más que un club.
Es una comunidad que abraza a los suyos en la victoria y en la tragedia. Las autoridades locales ya han anunciado que una de las puertas de Anfield será renombrada en honor a Jota. Además, se está considerando instalar una placa conmemorativa con una de sus frases favoritas: "Juega con el corazón, porque el fútbol se siente más que se piensa". La eternidad de un legado. Rute Cardoso no necesitó palabras. Su caminar entre las flores, su mirada perdida en la grada, su silencio respetuoso, fueron suficientes para entender que el amor verdadero no se disuelve con la muerte. Diogo Jota ya no está físicamente, pero su legado permanece. En los cánticos, en los goles recordados, en las lágrimas derramadas. Y sobre todo en el corazón de Rute, quien demostró que incluso en el momento más oscuro, la dignidad y el amor pueden brillar con luz propia. Liverpool, esa ciudad de mitos y leyendas, hoy guarda un nuevo nombre en su altar: Diogo Jota, y a su lado una mujer que eligió honrarlo con el más poderoso de los gestos: estar presente aunque le duela el alma. Gracias por acompañarnos en este relato tan especial. Si esta historia les ha tocado el corazón, no olviden suscribirse, dejar un comentario y compartir. Nos vemos en el próximo episodio, donde las emociones, los secretos y las vidas que marcaron generaciones seguirán siendo protagonistas. Hasta pronto. Liverpool y la noche del silencio. El tributo inesperado a Diogo Jota y André. Era una noche que debía marcar el inicio de una nueva temporada. Un nuevo capítulo para el Liverpool, un club cuya historia está tejida con épicas victorias, leyendas inmortales y emociones a flor de piel. Pero esta vez, el ambiente en Anfield no respiraba entusiasmo, sino un silencio profundo. Uno de esos silencios que solo preceden a los homenajes que duelen. El estadio, normalmente cubierto por cánticos y banderas ondeando al viento, se transformó en un santuario de respeto, porque esa noche, antes de que el balón empezara a rodar, el Liverpool no jugaba por puntos, jugaba por la memoria, jugaba por el recuerdo de dos nombres que, aunque diferentes, ahora estaban entrelazados para siempre: Diogo Jota y André. Para los aficionados del fútbol, Jota no necesita presentación. El atacante portugués, veloz y letal, había dejado una huella imborrable desde que llegó al club, pero lo que pocos sabían hasta ahora era la lucha silenciosa que su entorno familiar había estado viviendo en los últimos meses. No se trataba de goles ni de lesiones, sino de un drama íntimo, profundamente humano, que comenzó lejos de los estadios. Su hijo menor, hospitalizado por una afección pulmonar grave, mantenía a toda la familia al borde del colapso emocional. Mientras Jota seguía apareciendo en las listas de convocados, por dentro todo en él se rompía poco a poco. Las sospechas sobre su estado anímico habían comenzado a circular. Su lenguaje corporal, su mirada perdida, incluso la forma en la que celebraba, o no celebraba, los goles, todo era un reflejo de un padre atrapado entre dos mundos. Uno, el del deporte de élite. El otro, el de un hospital donde cada respiración de su hijo era una batalla ganada. Y entonces, como si el destino quisiera ensañarse aún más, llegó la noticia que nadie esperaba. André, la joven promesa del fútbol brasileño, fallecía de forma trágica y repentina. Un chico que apenas comenzaba a escribir su historia en Europa, arrebatado por circunstancias todavía no del todo esclarecidas. Su muerte fue como un puñetazo en el estómago del fútbol. Tenía apenas 23 años. Su sonrisa era la de quien soñaba con noches mágicas en la Champions League, no la de quien sería recordado en un minuto de silencio antes del pitido inicial.